Séptima y última observación que quiero haceros a manera de resumen de algunas de las ideas que he manejado. Primera de mis conclusiones. Hay un concepto que merece la pena examinar porque plantea una respuesta a una diatriba que con cierta frecuencia se dirige al mundo libertario y que no está exenta de motivaciones. La diatriba viene a decir más o menos lo siguiente: vosotros los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar el orden existente, pero demostráis en cambio menores capacidades cuando se trata de articular una sociedad paralela que demuestre su eficiencia, su capacidad frente a la lógica del sistema imperante. Creo que esta crítica plantea un problema real. Nuestros abuelos y bisabuelos, anarquistas y anarcosindicalistas, manejaban un concepto que fue cayendo con el paso del tiempo en desuso, tal vez porque algunos de sus significados eran un poco abstrusos. Me refiero a eso de la propaganda por el hecho. ¿Qué es lo que yo interpreto que nos querían decir? Nos estaban diciendo: organizar actos como este está bien, publicar revistas está bien, editar libros está bien, convocar manifestaciones está bien, pero aquello a lo que tenemos que dedicar el grueso de nuestra energía es a construir una sociedad paralela, lejos del capitalismo y de sus reglas. Si somos capaces de construirla, tendremos, a través de los hechos, una maquinaria de propaganda infinitamente más valerosa, más valiosa que la que surge de nuestros procedimientos de comunicación tradicionales. Es verdad, para decirlo todo, que si aquí estuviese uno de estos abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas, probablemente recibiría con algún legítimo recelo esa propuesta de ampliar los espacios autónomos. Probablemente reaccionaría diciendo: bueno, esto lo hacíamos también nosotros, pero en realidad lo que más nos atraía era la expropiación directa del capital. Claro, esto plantea una discusión muy interesante. He sostenido muchas veces que, a mi entender, el momento simbólicamente más glorioso de la historia española del siglo XX es cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fueran, que poco me importa, deciden declarar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Queman el registro de la propiedad. No había ni trampa ni cartón. ¿Qué ha sucedido? Bueno, con toda evidencia, que hemos ido retrocediendo de manera manifiesta en nuestras capacidades de acción y que hoy no estamos en condiciones de hacer eso, con lo cual tenemos que contentarnos con proyectos que sabemos no nos satisfacen a título provisional en plenitud. También encarecidamente de un inglés que reside en Madrid, Chris Elam, sobre la Barcelona anarcosindicalista del primer tercio del siglo XX. Demuestra que ahí existían esos espacios de autonomía, en la forma, por ejemplo, de barrios enteros en los cuales la Guardia Civil no se atrevía a entrar. Y demuestra también que muchas de las técnicas de movilización que creemos haber inventado en los últimos años las aplicaban orgullosamente nuestros abuelos. Por ejemplo, los scratches contra los propietarios de vivienda que aplicaban condiciones abusivas de lucro, de usura, en los alquileres que desplegaban. Segunda de mis conclusiones. Debo confesaros que me encuentro inmerso desde hace un tiempo en una lucha sin cuartel contra los argumentos realistas. Cuando alguien me dice: es que eso que estás proponiendo no es realista, frunzo inmediatamente el ceño. La transición española es el producto más cabal del realismo desmesurado que ha inspirado una sociedad como la nuestra, traducida en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que hacen en sustancia lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que remiten monocordes las mismas monsergas. Hay una frase muy explosiva y un tanto descortés de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. Dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si estuviera dada por la naturaleza
de tal forma que fuese inmodificable, cuando con toda evidencia la realidad que invocan la han creado ellos, interesadamente, al servicio de sus actividades monetarias comunes. Frente a eso, creo que uno está obligado a defender aquellos proyectos que son cabalmente no realistas. Tercera y última conclusión. Siempre que hablo de estas cosas me da por cerrar mis palabras con una operación de rescate de dos anécdotas que tuve la oportunidad de palpar hace 3 años en Turín, en el norte de Italia. Me invitaron a participar en un debate sobre el 15M y de aquel día y medio recuerdo, lo acabo de decir, 2 anécdotas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que expresado así suena un chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros, los italianos, no os comprendo. A los varones italianos, que presumís de vuestra condición de don Juanes, de seductores, pero que luego admiráis, o al menos votáis, a un personaje infecto, como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad, muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi, pero no es por lo que tú acabas de decir. ¿Cómo que no es por lo que yo acabo de decir? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público. El debate, inmediatamente os percataréis, refleja un cambio de sentido de la discusión de los valores y de los conceptos. Lo segundo que recuerdo es que en las calles del centro de Turín había carteles de publicidad de una revista humorística italiana. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Gracias por haberme escuchado.